Hoy voy a tratarle sobre un gran pintor universal llamado Théodore Chassaireau. Théodore Chassaireau ha sido uno de los pintores más importantes a nivel de Francia, a nivel universal. ¿Saben ustedes dónde nació Théodore Chassaireau? Théodore Chassaireau, poeta universal, nació el 20 de septiembre de 1819 en El Limón, Samaná, en la isla de Santo Domingo. Antes de darle detalles sobre este personaje, quisiera hacer una explicación. Durante 12 años viví en Europa, específicamente en Bélgica. En 1998 fui a París, al Museo del Louvre, a ver una exposición de un pintor llamado Ingres. Estando en el Museo del Louvre, vi, caminando por los pasillos, unas pinturas de Théodore Chassaireau. Y me llamó mucho la atención que decía abajo en una de las pinturas que él nació en El Limón, Samaná, en la isla de Santo Domingo. Para mí fue asombroso, pues nunca en mi vida había oído mencionar ese nombre y mucho menos que hubiera nacido en la República Dominicana. Eso me interesó mucho y me dispuse a buscar informaciones y datos. Y escribí un artículo sobre Théodore Chassaireau y después escribí otros más sobre este gran pintor nacido en la isla de Santo Domingo. Théodore Chassaireau era hijo de la dominicana María Magdalena Curel de la Basquière, quien nació en 1791 y murió en 1866. Y de Benoit Chassaireau, quien nació en 1780 y murió en 1844. Era francés, diplomático y comerciante, y su familia se trasladó a Francia cuando Théodore Chassaireau tenía 3 años. Ese es el nacimiento de Théodore Chassaireau. Chassaireau no es muy conocido como artista nacido en Santo Domingo. Hay muy poca cultura de conocer a este gran pintor. Desde muy joven, su vocación fue la pintura. A los 12 años estudiaba en el taller de Jean-Auguste Ingres, quien nació en 1780 y murió en 1867. Pintor que se distinguió por la pureza y el refinamiento de sus dibujos. Fue jefe de la escuela clásica frente al romanticismo. O sea, yo les relaté, yo fui al Museo del Louvre a ver una obra de Ingres, que fue el maestro de Théodore Chassaireau. Ingres dijo de este precoz pintor, o sea, Ingres dijo esto cuando Théodore Chassaireau era un niño. Dice: señores, este joven será el Napoleón de la pintura. Repito, dijo Ingres, el gran pintor francés. Este joven será el Napoleón de la pintura. Fue discípulo de Ingres de 1830 a 1934, cuando el maestro partió a vivir
a la Villa Médicis en Italia. A los 16 años, Théodore Chassaireau estableció su propio taller, especializándose como retratista, muy influenciado por el realismo de los cuadros nórdicos, el dramatismo de la pintura española y la técnica de su maestro, Ingres. Él era un adolescente prodigio. En esa época estaba de apogeo el retrato pintado, que antes de la fotografía era lo que dejaba grabado a los grandes personajes. O sea, cuando no había la fotografía, los grandes personajes se conocían por sus retratos, sus pinturas que le hacían los grandes pintores. Llamaban retratista, quiere decir que era una copia de la persona que dibujaba. Chassaireau trató de reconciliar el estilo de su maestro Ingres con el otro estilo de Eugène Delacroix. Delacroix nació en 1798 y murió en 1863. Fue un pintor francés, gran colorista, jefe de la escuela romántica. El romanticismo fue una escuela individualista que presidía de las reglas y preceptos de los clásicos con la inclinación a lo sentimental, generoso y fantástico. Pintar de la paleta resplandeciente, la línea pura, la belleza del cuerpo femenino, el vivir de las pasiones, el ideal y la búsqueda de lo individual fueron las orientaciones en el arte de Théodore Chassaireau. En sus obras se destacan los retratos de modelos familiares, sus autorretratos, los cuadros de su madre, sus hermanas. Tenía dos hermanas, Adela, María Antonieta, que nació en 1810 y murió en 1869, y Aline, que nació en 1822 y murió en 1871, y la de su hermano Ernest, que nació en 1823 y murió en 1870. Una de sus primeras obras fue el retrato de su madre, María Magdalena, a la que en la familia ese trabajo se conocía como el gran cuadro. Théodore Chassaireau se rodeó de grandes personajes de la época, como fueron sus amistades con el padre Henry Lacordaire, Víctor Hugo, el gran escritor, Alphonse Lamartine, Théophile Gautier, Alexis de Tocqueville. Quiere decir que las amistades de Théodore Chassaireau eran personajes de la escritura, de la literatura y del arte francés. Entre 1832 y 1833 pintó frescos sobre la vida de Santa María la Egipciana, encomendado por la iglesia Santa Mary de París. El 8 de octubre de 1833 se presentó en la Escuela de Bellas Artes. Conoce el famoso escritor Théophile Gautier, con quien conservó una estrecha y larga amistad. Luego Gautier le escribió y dijo: cuadro a cuadro he descrito su obra con una exactitud apasionada y una admiración profundamente sentida. En 1835, Théodore Chassaireau ejecuta un autorretrato, que es un retrato de él mismo, que está actualmente en el Museo del Louvre de París. Yo vi ese retrato
Por eso me interesé en conocer a Teodor Chacerú. A los 17 años, Teodor Chacerú participó por primera vez en la exposición anual del Salón de París. De las pinturas que presentó se encuentran Caín Maldito, actualmente en el Museo del Louvre, y Regreso del Hijo Pródigo, que está en el Museo Municipal de La Rochelle. Luego presentó otro autorretrato con pinceles y paleta, donde figura una estatua griega de una Madonna renacentista. En Marsella vio unos beduinos, lo que hizo iniciar su interés por los temas orientales. Teodor Chacerú se interesó por personajes literatos. Entre ellos estaban Dante, Byron y Shakespeare. También por temas religiosos como el Viejo y el Nuevo Testamento y la vida de los santos. Quiere decir, Teodor Chacerú era un hombre de sentimientos religiosos. En 1839 participa nuevamente en la exposición del Salón, donde presenta una de sus obras maestras, Suzanne, el baño, que está en el Museo del Louvre. Además presentó Venus, Anadyome. Ambas son desnudos. Estas obras demuestran la influencia de Delacroix. En 1840, nuevamente en la exposición, el Salón presenta Jesús en el Huerto de los Olivos, iconografía de Cristo sufriendo su agonía. Es una inspiración de su fe cristiana. Esta obra fue pintada para la Catedral de San Jean de Angélique. Al iniciarse la primavera de ese año, partió a Italia para encontrarse con su maestro Ingres, con el que se reunió en el mes de agosto, pero comprobó que tenían muchas diferencias en esa época. Durante su estadía en Italia, pintó obras como Rocher en Capri y La mujer del pescador. Ambos están en el Museo del Louvre en París. A fin de año se encontró con el padre Henry Lacordaire, uno de los precursores de la doctrina social cristiana. He tenido el honor de escribir algunos artículos sobre el padre Henry Lacordaire, basado en la doctrina social cristiana. Es uno de los fundadores de lo que se conoce como el catolicismo social. El padre Lacordaire, que nació en 1802 y murió en 1861, fue ordenado sacerdote en 1827, fundador de la publicación La Nueva Era. Se convirtió a la Orden de los Predicadores Dominicos en 1839, fue diputado de Marsella en 1848. Un hombre que incursionó mucho en lo social y en lo político. Teodor Chacerú, de regreso a Francia en 1841, pintó diversas obras, entre ellas Historia de Santa María Egipciaca, para la iglesia Saint-Men, el retrato de la condesa de Lambermoor, otro de Marie de Agoult, la compañera de Franz Liszt, el gran músico, que se consagró también consagró algunas crónicas, Andrómeda y un famoso retrato del padre Lacordaire, como hemos dicho anteriormente. En esa época, Chacerú escribió: en mis futuros retratos debe hacerse con simplicidad de hechos fuertes y netos, ser extremadamente natural y siempre muy elevado, ver los detalles de mi cabeza, la belleza eterna y escoger el momento feliz. Eso escribió Teodor Chacerú.
Chacerú se apartó un poco de su maestro Ingres y se aproximó más a Delacroix. En 1842 expuso en el Salón Esther se prepara para aparecer durante el rey frente al rey Azures, que está en el Museo del Louvre, y descendiendo de la cruz, obra que está en la iglesia Notre Dame de París. En 1842 expuso en el Salón Esther se prepara para aparecer delante del rey Aserú. Luego pintó una de las obras maestras, el retrato de las señoritas, las dos hermanas, que tiene como modelo a sus hermanas Adela y Aline. Esta obra está en el Museo del Louvre. En 1844, Théodore Chacerú comienza la decoración de figuras alegóricas para que la escalera de la corte de la condesa es una obra que duró 4 años, donde destaca el silencio, la meditación y el estudio. Esa gran obra fue destruida en mayo de 1871 durante la Comuna. Le prendieron fuego, destruyeron cientos de metros cuadrados de los murales que había pintado Chacerú. Solo pudieron ser salvados algunas piezas, entre ellos la obra La Paz, la Guerra y el Comercio, que se conserva en el Museo del Louvre, y un texto de Théophile Gautier sobre esa obra. También pintó 15 aguafuertes consagrado a la tragedia de Otelo y Desdémona, personaje de Shakespeare, donde refleja la ternura, el amor y el odio. En 1845, Théodore Chacerú realiza Cleopatra se da la muerte. Una parte de ese cuadro se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Marsella, y el retrato El Califa de Constantino está en el Museo Nacional de las Castillas y de Trianon. Sobre esta última obra, Charles Baudelaire, que nació en 1821 y murió en 1867, el gran escritor romántico y modernista, escribió: para quien ha seguido con cuidado las obras de Théodore Chacerú, es evidente que muchas revoluciones se agitan todavía en esta mente joven y que la lucha no ha terminado. Eso escribió el gran escritor Baudelaire. La posición que él se crea entre Ingres, del cual él es discípulo, y Delacroix, a quien quiere desbancar, tiene algo equívoco para todo el mundo y embarazosa para él mismo. Pero con gusto tan distinguidos y una meta tan activa como la de Théodore Chacerú, hoy todas las razones para expresar que él se vuelve a pintar y es un pintor eminente. En 1842, Théodore Chacerú viaja a Argelia, invitado por el califa Ali Ben Hamed, de quien había hecho un retrato donde profundiza su estilo oriental. Allí escribió a su hermano Frederick, donde le decía: el país es bello y nuevo. Yo vivo en las 1001 noches. Creo poder sacar verdadero partido para mi arte. Yo trabajo y yo miro. Así escribió Théodore Chacerú a su hermano. En 1847 hizo un retrato de la princesa Belgiojosa italiana, que está en el Museo de los Pequeños Palacios.
En esa misma obra pinta el día de Sabbat en un barrio judío de Constantino, obra que luego desapareció. En 1848 se unió sentimentalmente a la actriz Alice Christie, relación que solo duró 2 años. De ella hizo varios dibujos a lápiz. Ella aparece en el centro de la famosa pintura de Pindarium. En ese tiempo presentó en la exposición del Salón de la Obra Señorita Cabarrús, que está en el Museo de Quimper. En 1849, el presidente constitucional de la Segunda República Francesa, el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, honró a Théodore Chassaireau con la distinción de Caballero de la Legión de Honor. En 1850 hizo un retrato de su amigo Tocqueville, que está en el Museo Nacional de Castillos y de Trianon. Alexis de Tocqueville, quien nació en 1805 y murió en 1859, fue un famoso escritor y político francés. Entre sus obras se encuentran La democracia de América. Fue ministro de Asuntos Extranjeros en 1849. También Chassaireau pintó Caballeros árabes encuentran la muerte después de un combate contra los Spanish y realiza la decoración de las fuentes bautismales de la iglesia San Roch de París, titulado San Felipe bautizando a la reina de Etiopía y San Francisco Javier bautiza los indios. En busca de una mejor salud, permanece un tiempo en Paray-le Frère, donde pinta jefes de tribus árabes se defienden en combate singular, que está en el Museo de Orsay en París, y luego pinta La mujer del pescador. En 1852 inicia la decoración del ábside de la iglesia Saint-Philippe de Ruth de París, titulado Descendiendo de la Cruz, obra que terminó en 1855, a la cual lo dejó sin fuerzas creadoras. En 1853, Théodore Chassaireau presentó en el Salón Mazepa con la joven hija sobre el caballo salvaje, que está en el Museo de Bellas Artes de Estrasburgo. Y su última obra maestra, Tapidemun, mujer desnuda en ambiente oriental. Está en el Museo de París. Combate a bordo de un barranco entre los Spy y los Bailes, que está en el Museo del Colegio Smith Northampton en Estados Unidos. En 1854, Théodore Chassaireau pinta Interior de Arène, museo que está en el Museo de Arte de Estrasburgo. Y Macbeth percibe el espectro de banco, que está en el Museo de Saint-Denis en Reims. También Macbeth sigue a banco y encuentra 3 burbujas sobre el arenal, que está en el Museo de Orsay en París. En 1855, Théodore Chassaireau hizo los retratos de Delphine Guy de Girardin, que está en el Museo Carnavales de París. La condesa de Ranchibacabe, que es la pintura es La defensa de los Gales, que está en el Museo de Arte de Clermont-Ferrand, que son reflexiones del romanticismo y el nacionalismo de la época. Además pintó La esclava aterrada. Théodore Chassaireau también presentó 4 obras en la Exposición Universal que se celebró en París.
e inició el emperador Augusto viajando por España, obra que terminó en 1856 y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes. En 1856, Théodore Chassaireau pintó su última obra, Suzanne, sorpresa para los ancianos, que está en el Museo d'Orsay en París. El 8 de octubre de 1856, Théodore Chassaireau murió en París a la edad de 37 años. Esta es parte de la obra de Théodore Chassaireau, un pintor universal. De él se han hecho varias exposiciones, especialmente en Europa. Aquí en la República Dominicana se han hecho exposiciones en el Centro León en Santiago, en Santo Domingo. Hay varias personas que conocen la obra de Théodore Chassaireau. Son personas que tienen mucho conocimiento, pero en general, Théodore Chassaireau, que nació en Samaná, es una persona desconocido. Es un pintor universal que nació en nuestro país. Finalmente, quiero hacer una anécdota. Cuando escribí el primer artículo sobre Théodore Chassaireau, un amigo, periodista, amigo mío, yo vivía en Europa, me escribió y me dijo: José, ese trabajo que tú hiciste sobre Théodore Chassaireau, tú dices que él es dominicano, pero él nació antes de 1844 y en 1818, cuando él nació, no existía la República Dominicana, por lo tanto tú no puedes decir que él es dominicano. Yo le dije que en parte tenía razón, pero si es así, quiere decir que Duarte, Sánchez y Mella, que son los padres de la patria, nacieron antes de 1844, entonces ellos no son dominicanos. Yo le escribí y me dice: bueno, vamos a dejarlo empatado, pero tú tienes razón, pero yo también tengo razón. En conclusión, Théodore Chassaireau, que nació en Samaná, que se fue muy pequeño a Francia, su padre era francés, tuvo en la escuela de Ingres y Delacroix, fueron sus dos mentores en pintura. Fue un gran pintor. Sus obras están en los principales museos del mundo. Sus obras ahora, en este siglo XXI, se han vendido obras de él por más de $400,000 de Estados Unidos. Quiere decir que es una persona vigente. Nosotros, los dominicanos, debiéramos hacer esfuerzos para dar a conocer más la obra de Théodore Chassaireau, que nació en El Limón, Samaná, que pertenece a la República Dominicana. Muchas gracias por su atención, y esto es parte de conocer la cultura dominicana, porque hemos hablado de un personaje que nació aquí en El Limón, Samaná. Muchas gracias.